Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a realizar uno de los videos más importantes para un luthier, y es el montaje del circuito de una guitarra eléctrica con una configuración de 3 micrófonos y un switch de 5 posiciones. Si te gusta la idea, vamos a empezar. En este caso vamos a trabajar sobre una guitarra Ibáñez modelo Gio, pero este proceso se puede adaptar a cualquier guitarra con la misma configuración de micrófonos. El primer paso que vamos a realizar será montar cada uno de los micrófonos en su respectiva posición, respetando la pastilla que va en el cuello o en el mástil, la pastilla sencilla que va en el centro y la pastilla que va en la parte del puente. En este caso, el paso más importante es introducir cada uno de los cables de las pastillas en el orificio que lleva los cables hasta la parte donde se arma todo el circuito. Una vez realizado este paso, aseguramos cada una de las pastillas con sus respectivos tornillos y resortes reguladores de la altura. En este paso también vamos a aprovechar para introducir los tornillos que sujetan el puente. Realizada esta operación, volteamos nuestra guitarra y vamos a empezar a instalar el primer componente. En este caso hace referencia a la lámina tensora de los muelles o de los resortes. Para ello lo introducimos, apretamos un poco los tornillos y empezamos a instalar cada uno de los muelles para posteriormente dar la tensión adecuada. Con respecto a la parte eléctrica, el primer paso que vamos a realizar será unir todos los cables negativos o los cables que no tienen recubrimiento de caucho que vienen de las pastillas. En este caso son 3 y los vamos a agrupar en un solo conjunto, quedándonos de esta manera: 3 cables blancos, los cuales serían los cables positivos, y los otros extremos en un solo grupo. Posteriormente instalamos el switch, en este caso de 5 posiciones, y lo aseguramos con sus tornillos. Ahora vamos a empezar a realizar las soldaduras. En este caso vamos a empezar con el micrófono del puente. Para ello vamos a tomar el cable que corresponde a este micrófono y vamos a tomar su parte positiva, en este caso el cable de color blanco, y lo vamos a soldar a la tercera pata de abajo hacia arriba del switch. Posteriormente vamos a continuar con el micrófono del mástil, o también conocido como el micrófono del cuello. Vamos a tomar su cable positivo, en este caso también correspondiente al cable blanco, y lo vamos a soldar en la primera pata del switch. A continuación solo nos queda el micrófono de la mitad. En este caso es un micrófono single coil. Este micrófono lo vamos a soldar a la pata número 2 del switch de posiciones. Posteriormente vamos a introducir el potenciómetro. En este caso esta guitarra va a utilizar un potenciómetro tipo B de 500K. Este es un potenciómetro de tipo lineal, aunque se puede cambiar por un algorítmico a gusto personal. Posteriormente, el paso siguiente es introducir un cable por el orificio que nos permite conectar los muelles o los resortes con el resto del circuito. Esta conexión tiene como principal objetivo evitar que la guitarra tenga ruido cuando no estamos tocando. Así que para ello se debe soldar al chasis de los muelles y posteriormente al chasis o a la carcasa del potenciómetro de volumen. Posteriormente, el paso siguiente es tomar el conjunto de cables de masa de los micrófonos que ya habíamos agrupado anteriormente y también soldarlo al chasis del potenciómetro, es decir, hacer una conexión a masa. A continuación, vamos a proceder a soldar un cable a la pata central del potenciómetro de volumen. Como podemos observar, en este caso es un cable monofónico, y la otra parte del cable, la parte negativa, también la vamos a llevar a la carcasa del potenciómetro de volumen, sumándola a la conexión de masa. Posteriormente, las puntas que nos quedan, una punta positiva y la otra negativa, las vamos a introducir en la parte donde va instalado el jack. En este caso podemos encontrar guitarras con jack tipo monofónico o jack tipo estéreo.
A continuación dejamos una imagen para verificar la respectiva conexión que debemos realizar en cada caso. Una vez realizadas las soldaduras de este componente, vamos a atornillarlo y asegurarlo al cuerpo de la guitarra. A continuación vamos a tomar otro cable monofónico y vamos a soldar la parte positiva a la pata número 1 del potenciómetro, tal como podemos observar en el video. Y la parte negativa del cable también la vamos a llevar a la conexión de masa, haciendo un solo conjunto. Las dos puntas de este cable nuevo que acabamos de soldar, las vamos a soldar de la siguiente manera. La parte positiva del cable la vamos a soldar a la pata número 4 del switch de posiciones y la parte negativa la vamos a soldar con la carcasa del switch de posiciones. A continuación solo nos queda unir la tercera pata del potenciómetro de volumen con la carcasa del mismo. Para ello vamos a utilizar un cable que nos permite realizar esta operación, unir el conjunto de masa con la última pata de este potenciómetro. A continuación vamos a tomar un cable más de tipo monofónico y vamos a empezar soldando la parte negativa del cable una vez más a la carcasa o al conjunto de masa, y el cable positivo también lo vamos a soldar ahora a la pata número 1 del potenciómetro de volumen. Posteriormente vamos a introducir el potenciómetro que nos permitirá controlar el tono de nuestra guitarra. Y para ello la conexión que vamos a realizar se basa en tomar la parte negativa del cable que acabamos de instalar y soldarla al chasis de este nuevo potenciómetro. Este potenciómetro en este caso también es de tipo lineal, es decir, está representado con la letra B y también tiene 500K. La parte positiva del cable la vamos a soldar a la pata central del potenciómetro de tono y la parte negativa, recordamos, se va a soldar a la carcasa de este mismo. A continuación vamos a soldar un condensador, en este caso de poliéster, entre la pata número 3 o la última y la carcasa de este potenciómetro. En este caso este condensador tiene un valor de 0.02 microfaradios y se simboliza con el número 223 y la letra J. Realizada esta operación hemos terminado con toda la parte eléctrica. Ahora solamente nos queda montar los accesorios. Para ello vamos a terminar introduciendo las arandelas y las respectivas tuercas que asegura cada uno de los potenciómetros. Por último introducimos las perillas y el cobertor del selector de posiciones. Para continuar con la posterior prueba de funcionamiento vamos a instalar las tapas protectoras en la parte trasera de la guitarra. A continuación vamos a conectar nuestra guitarra directamente a un amplificador. Como podemos observar, el cable tiene señal y empezamos a darle volumen a la guitarra y probar cómo cada uno de los micrófonos o pastillas ya empieza a captar el sonido, en este caso emitido por un objeto metálico sobre sus contactos. Una vez realizada esta operación, solo nos queda hacer una prueba de sonido de la guitarra. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dejarnos tu manito arriba, ya que esa es la mejor forma de apoyarnos para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.